Hola, buenos días o noches a todos. El día de hoy, en este primer episodio de Insomne Podcast, vamos a hablar acerca de la historia de la alimentación desde los inicios de la humanidad en el periodo paleolítico y cómo esta fue evolucionando hasta el inicio de la civilización. También hablaremos de los precursores de la nutrición. ¿Quiénes fueron los que crearon las bases para que la nutrición fuera una ciencia formal como la que es hoy en día? Desde filósofos hasta los primeros científicos, vamos a ahondar en este tema. Sin más por el momento, comenzamos. A lo largo de la historia, el ser humano ha sufrido varias transformaciones en su forma de comer. El Homo sapiens surge hace 200.000 años en África durante el periodo paleolítico, el cual inició hace 2.59 millones de años y terminó hace 12.000 años. Se considera que la dieta en el paleolítico se basaba principalmente en carne obtenida por medio de la cacería y de frutos y vegetales recolectados, mientras que suele descartarse el consumo de cereales, oleaginosas y leguminosas, ya que para ese entonces la agricultura no era común, pues el humano era principalmente nómada. Sin embargo, últimamente se está cuestionando esa creencia debido a recientes descubrimientos. Uno de estos fue el descubrimiento que hicieron los arqueólogos de la Universidad de Calgary. Encontraron en Mozambique varias herramientas de piedra con 100.000 años de antigüedad, las cuales presentaban restos de almidón, un polisacárido que está muy presente en los cereales y tubérculos, y a un lado de estas herramientas encontraron granos de sorgo silvestre. Todo esto nos hace deducir que en pleno periodo paleolítico ya había ingesta de cereales silvestres e incluso habían procesos para molerlos. Por otra parte, investigadores de la Universidad de Florencia han encontrado en Italia, República Checa y Rusia indicios de procesamiento de cereales e inclusive de confección de pan que datan más de 30.000 años, lo cual sería otra prueba de que ya había considerable consumo de cereales en algunas zonas geográficas en pleno periodo paleolítico. Estos descubrimientos refutan las denominadas dietas paleo, que se han puesto de moda recientemente, pues no había una sola forma de alimentarse con restricciones como lo hacen ver estas dietas, sino que el humano primitivo se alimentaba de lo que hubiera en el ambiente. Y por otra parte, teniendo acceso a todos los grupos de alimentos actualmente, tampoco es recomendable intentar basar nuestra dieta en pocos grupos de alimentos para tratar de emular al humano primitivo. También debemos destacar que el clima cambió la forma de alimentarse del ser humano. En pleno periodo paleolítico, se vivió la última glaciación de la Tierra, la cual empezó hace 110.000 años y terminó hace 10.000 años aproximadamente. Durante gran parte de esta glaciación, los alimentos de origen vegetal escaseaban, sobre todo en el norte del mundo, por lo que se considera que el ser humano pasó gran parte de este tiempo basando su alimentación en carne de diversos animales, productos de la cacería, hasta que con el paso del tiempo, el hielo se derritió y esto dio paso al periodo neolítico, que empezó hace 12.000 años. A inicios del periodo neolítico, empieza a surgir con mayor fuerza la agricultura y la ganadería. Se dice que la vida nómada ya no era rentable, y era preferible llevar a mayor escala la domesticación de plantas y animales silvestres. Gracias a este cambio, surgen los primeros pueblos sedentarios y civilizaciones. Para este tiempo, la dieta común del ser humano ya era más rica en hidratos de carbono como almidones, debido a la producción de cereales y leguminosas que fueron la base de la alimentación de varios pueblos. Después, con el paso de los años, surgen civilizaciones cada vez más grandes y poderosas. Los nómadas cada vez son menos, y a través de la tradición oral y escrita, se empiezan a realizar algunas observaciones entre alimentación y salud. En el siglo VI a.C., surgen los primeros filósofos de la historia, los cuales son conocidos como los físicos jonios, naturalistas jonios o filósofos presocráticos. Se les da el nombre de físicos jonios debido a Jonia, su lugar de origen de estos filósofos.
y el nombre de físicos o naturalistas debido a su interés por explicar la naturaleza, su conformación y origen. Entre ellos, uno importante para nuestro tema es el filósofo Anaxágoras, quien era un pluralista, quien creía que la materia era conformada por semillas y que todas estas semillas estaban ordenadas por el nous, una palabra para referirse al intelecto. En el caso de la nutrición, Anaxágoras nos dice que los alimentos contienen homeomerías o componentes generativos, los cuales consumimos los humanos y nos dan forma a nuestro cuerpo. Esta teoría de Anaxágoras deduce la existencia de nutrientes y su función plástica en nuestro cuerpo. Más tarde, en el siglo V a.C., surgen los tratados hipocráticos, en los cuales ya surgen algunas declaraciones que entran en el terreno de la nutrición y la dietética. Una de esas declaraciones es el bien conocido dicho que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, en el cual ya se le otorga a la alimentación un papel fundamental en la prevención y tratamiento de enfermedades. Por otra parte, Hipócrates también mencionaba que la dieta debe variar de acuerdo a las estaciones del año. Para invierno, recomendaba consumir carnes con salsa y especias. Para primavera, recomendaba consumir legumbres verdes. Para verano, las carnes y pescados a la plancha, junto con alimentos fríos como frutas. Y para otoño, recomendaba alimentos ligeramente ácidos, supuestamente para eliminar la melancolía. Por otra parte, regresando a la filosofía, en los diálogos escritos por Platón, también podemos encontrar algunas relaciones entre la alimentación y el ejercicio con la salud, como en el libro 3 de la República, en el que el personaje de Sócrates describe un poco la alimentación de los héroes presentes en la obra de Homero, como en estos fragmentos. Eso lo hemos aprendido de Homero. Sabes que, cuando sus héroes comen en campaña, no los alimenta con pescado, ni, aunque estén junto al mar, o en el Helesponto, y tampoco con carne hervida, solo asada. Y en cuanto a dulces, creo, Homero jamás los menciona, y esto es algo que los demás atletas saben. Si han de mantener su cuerpo en forma, deben abstenerse de todos los alimentos de esta índole. Lo que podemos apreciar aquí es un poco del conocimiento empírico que en la antigua Grecia se tenía de la nutrición, aun sin que ellos le llamaran nutrición. Sin embargo, cabe aclarar que no pasan de ser observaciones y deducciones, mas no podemos denominar estos conocimientos como ciencia aún. Posteriormente, en el año 146 a.C., llegó la caída de Grecia cuando fue conquistada por el Imperio Romano, que dominó gran parte del mundo. Sin embargo, el conocimiento médico existente no fue desperdiciado gracias a figuras como Galeno de Pérgamo, quien fue un médico que recopiló el conocimiento médico de la Grecia clásica. El problema fue después de que cayera el Imperio Romano en el año 476 d.C. Este suceso marca el inicio de la Edad Media, la cual fue una época muy oscura para la medicina y la ciencia en general. La religión cristiana, a pesar de no citar directamente a Platón, sí tomó de él la idea del dualismo antropológico, la idea de diferenciar el cuerpo del alma y dar una mayor importancia al alma, ya que ésta tendría la cualidad de ser inmortal, mientras que el cuerpo es perecedero. Esto queda muy marcado en las creencias de vida después de la muerte que hay en el cristianismo. Queda una pregunta: si hay una vida después de la muerte, ¿para qué cuidar del cuerpo si éste es perecedero? En ese caso, lo más importante sería cuidar el alma, a través de la fe y el actuar bien. Y por otra parte, también era común que la enfermedad fuera vista como un problema del alma o una posesión demoníaca en vez de un fallo en las funciones orgánicas del cuerpo. En fin, todo un problema. En ese entonces, el conocimiento médico era principalmente preservado gracias a médicos judíos y árabes. Luego, en los siglos XV y XVI, se da el Renacimiento, en el que por fin resurge la medicina desde un enfoque más mecanicista.
Durante finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, surge un nuevo estudio de gran interés que permitió la conformación de la nutrición como una ciencia. El primero de los científicos del que vamos a hablar es Sanctorio Sanctorio, un médico italiano el cual hizo experimentación con su propio cuerpo partiendo de una pregunta: ¿por qué si comemos toneladas de comida a lo largo de nuestra vida, nuestro peso sigue siendo relativamente el mismo o muy similar? Para buscar respuestas, Sanctorio utilizó una báscula en la cual podía sentarse y realizar gran parte de sus actividades y tareas del día. Llevó un registro de su peso todos los días en varias horas del día. También llevó el registro del peso de todos los alimentos y bebidas que ingería. Y por si fuera poco, también llevó el registro del peso de sus heces fecales y desechos. Todos estos registros los estuvo haciendo todos los días de su vida durante 30 años. Para su sorpresa, el peso de sus heces fecales siempre fue menor al peso de los alimentos que ingería, lo cual permitió a la ciencia considerar la existencia de un metabolismo basal. A pesar de que le faltó usar más metodología, se le da un gran reconocimiento por su obtención de evidencia empírica a través de su laboriosa experimentación. La información obtenida por Sanctorio fue publicada en su obra Medicina Estática en 1614 y es considerada el primer estudio sistémico del metabolismo basal. Posteriormente, a finales del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, se da la llamada revolución química de la mano de Antoine Lavoisier en Francia, que fue de gran importancia para el surgimiento de la nutrición como una ciencia formal. El autor Ángel Gil llama este periodo la etapa química de la nutrición, y enseguida veremos la importancia de esta etapa. Antes de Lavoisier, ya había científicos que empezaron a analizar la composición de las plantas y animales. Posteriormente, Lavoisier crea la revolución química, gracias a su formulación de la ley de la conservación de la materia, la cual suele ser resumida en la frase: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Además de esto, Lavoisier también aportó la teoría de la combustión del oxígeno. A través de la experimentación, descubrió que el oxígeno inspirado producía ácido carbónico y agua. Este descubrimiento lo extrapoló hacia los seres vivos, pues llegó a comparar la respiración con combustión, y por si fuera poco, también hizo relaciones entre el proceso de respiración con el proceso de digestión. En palabras de Lavoisier, si los animales no repusiesen con alimentos lo que pierden a través de la respiración, muy pronto faltaría aceite al candil, y el animal perecería como se apaga la llama cuando falta combustible. Gracias a estas observaciones de Lavoisier, hay quienes, además de considerarlo el padre de la química moderna, también lo consideran el padre de la nutrición. El gran acierto de Lavoisier fue que dejó atrás el enfoque mecanicista que imperaba en el Renacimiento, pues dicho enfoque veía el cuerpo como un conjunto de órganos con funciones que trabajaban entre sí, mientras que Lavoisier veía el cuerpo como un sistema con funciones integrales y exigencias precisas. Sin embargo, esto no acabó con Lavoisier. Posteriormente, en el siglo XVIII, surgen los descubrimientos del científico Lazzaro Spallanzani, un biólogo italiano que es considerado como uno de los fundadores de la biología experimental. A través de la experimentación, descubrió que no solo la combustión estaba relacionada con la respiración y los pulmones, sino que la combustión estaba relacionada con absolutamente todos los tejidos que integran el cuerpo de un animal. Y finalmente, con este descubrimiento científico de Spallanzani, es como terminamos el podcast de hoy. En el siguiente episodio de Insomnio Podcast estaremos hablando acerca de la historia más reciente de la nutrición, una vez ya conformada como una ciencia formal, los descubrimientos que hicieron en el siglo pasado y antepasado, tales como el efecto térmico de los alimentos, el conteo de calorías, cómo este conteo de calorías se popularizó en la población y hasta cierto punto se ha banalizado,
nuevas cosas que vienen en la actualidad, los vetos de los nutriólogos en esta actualidad y en el futuro. De todo eso vamos a estar hablando en el siguiente episodio. Sin más por el momento, Insomne Podcast les desea buenas noches.